Estructura de los problemas de suma y resta. Podemos entender la concepción de la aritmética como un conjunto de técnicas de necesaria aplicación en la vida cotidiana. Esto para la resolución de problemas aritméticos, que son aquellos que presentan datos en forma de cantidades y establecen entre ellos relaciones cuantitativas y requieren la realización de operaciones aritméticas para su resolución. Estos siempre se han presentado después de la enseñanza de los hechos numéricos a través de las conocidas tablas y de las técnicas algorítmicas. Por técnicas algorítmicas hablamos de un conjunto de procedimientos ordenados de operaciones para hallar la solución a un problema. En este tiempo se detectaron dos tipos de errores que comete el niño al tratar de resolver los problemas aritméticos. El número uno es que no elegía la operación adecuada que resolvería dichos problemas, de modo que en uno donde la solución era a través de la resta, por ejemplo, este aplicaba la suma. Y número dos, surgían equivocaciones de tipo técnico en la aplicación del algoritmo. Estos errores propiciaron a la aparición de investigaciones destinadas a examinar la relación entre distintas variables presentes en el problema respecto a la capacidad infantil de su resolución. A partir de las variables examinadas se encontraron hasta 4 enfoques diferentes. Entre estos, el primer enfoque se centró en la sintaxis del problema, en aquellas variables que afectan la disposición y características gramaticales de los enunciados presentes en el problema. De acuerdo con Loftus, German y Ries, se pudo constatar que las variables que influyen en los efectos de la facilidad de solución de los problemas son la longitud del problema, la complejidad gramatical de los enunciados y el orden de los enunciados. Las primeras dos variables, a partir de un trabajo de Mood, se interpretaron como la influencia positiva que existe entre el desarrollo de la lectoescritura y la facilidad de resolución de problemas aritméticos. El segundo enfoque presentado afecta a las variables lingüísticas del problema. De acuerdo con esto, no existen estudios sistemáticos sobre la influencia del tiempo empleado en los verbos del problema, pero es posible registrar que el hecho de que determinados verbos se consideran más adecuados que otros para referirse a una operación determinada. Como ejemplo, que el niño asocia a los verbos de suma fundamentalmente los verbos juntar, añadir, unir o reunir, mientras que para los de la resta los verbos más adecuados se consideran descontar, reducir o perder. Tipos de sentencias. Variando el lugar de la incógnita, se pueden formular tres tipos de sentencias para cada una de las operaciones, donde, de acuerdo con Gross, Lidball e Ibarra, se comprobó que el tipo de sentencia considerado ejerce su influencia del siguiente modo. Número 1. Las sentencias canónicas del ejemplo número 1 son más fáciles de resolver que las no canónicas del ejemplo 2 y 3, permitiendo formular un modelo explicativo de las distintas dificultades que presentan las sentencias no canónicas por la complejidad a las transformaciones desde las sentencias no canónicas a las canónicas. Número 2. La sentencia canónica de la resta resulta más difícil que la de la suma. Número 3. Parecen equivalentes en dificultad las sentencias A más incógnita es igual a C, incógnita más B es igual a C, A menos incógnita es igual a C. 4. La sentencia de la resta incógnita menos B es igual a C es más difícil que las demás. Conforme a esta tabla, la dificultad relativa encontrada en este tipo de sentencias se ajusta al concepto de suma como operación binaria, descartando su concepto de operación unitaria, llegando a la conclusión de que la concepción unitaria de la suma es sustituida progresivamente por la concepción binaria. Es así que lo que entendemos por dificultad relativa, los niveles de dificultad en función de la estructura semántica, no depende de la dificultad intrínseca de las sentencias. De acuerdo con Carpenter y Moser,
Entonces el orden de dificultad es una medida contaminada de la dificultad inherente de las diferentes combinaciones de la instrucción transmitida y también de las cantidades de práctica en las distintas combinaciones, y donde a partir de los resultados de sus investigaciones se orientaron posteriormente a variables menos influidas por la práctica y la instrucción previas, suponiendo un cuarto enfoque enmarcado en la consideración de la aritmética como un proceso de pensamiento antes que un conjunto de técnicas aplicables. La estructura semántica. Esta es un enfoque sistematizado que se centra en las características estructurales del problema que le dotan de significado, es decir, las llamadas características semánticas, y estas son aquellas que caracterizan a las acciones y a las relaciones implícitas en el problema. Relaciones estáticas y dinámicas. Estas son operaciones diferentes. Unas constan en incluir un cambio en la cantidad inicial que se transforma en otra, mientras que las otras, al contrario, se combinan dos cantidades pero de manera estática. Problemas de cambio-unión. A continuación les mostraré tres ejemplos que son de cambio-unión, en los cuales la estructura semántica es diferente, pero las operaciones y el problema en sí es el mismo. Juan tiene 5 lápices y le dan 2 lápices más. ¿Cuántos lápices tendrá Juan en total? Juan tiene 5 lápices. ¿Cuántos lápices más necesitará para tener 7 en total? Y Juan tiene algunos lápices y le dan 2 más. Tiene 7 entonces lápices. ¿Cuántos lápices tenía al principio? Y por el contrario, estos son problemas de cambio-separación, que la estructura semántica también cambia, pero las cantidades y las operaciones coinciden. Bueno, el primero es, Juan tiene 5 lápices y da 2 a un compañero. ¿Cuántos lápices le quedan? Juan tiene 7 lápices, da algunos a un compañero y le quedan 5 lápices. ¿Cuántos lápices dio a su compañero? Y Juan tiene algunos lápices, da 2 a un compañero y le quedan 5 lápices. ¿Cuántos lápices tenía al principio? La relación parte todo. Esta podemos observarla cuando dos cantidades se refieren a dos subconjuntos de un conjunto sobre el cual versa la solución de un problema. Y esta relación puede no cumplirse si lo que se hace es comparar dos cantidades distintas. Es así como lo vemos en esta gráfica. Problemas de igualamiento a añadir. Si leemos el siguiente problema y lo observamos, podemos observar que en este problema se implica una suma, adición o incremento, y esto con el fin de igualar alguna cantidad. Por el contrario, si leemos y analizamos este problema, podemos observar que aquí se implica una resta, una disminución o una pérdida para igualar cierta cantidad. En resumen, hay tres criterios que determinan esta clasificación semántica, como mostraremos en la siguiente tabla, en la cual podemos observar que las relaciones implicadas pueden ser estáticas o dinámicas, que dos conjuntos pueden ser subconjuntos de otro, o bien uno de los conjuntos es disconjunto con los otros dos, que el problema puede suponer un aumento o una disminución. Por ejemplo, los problemas de cambio-unión, su relación es dinámica, tienen dos conjuntos subconjuntos de otro y suponen un aumento. A través de diversos estudios por parte de los autores Carpenter, Hieber y Moser, Riley y Tamborino, se han podido deducir la existencia de varios niveles de dificultad en los problemas en función de su estructura semántica. En primer lugar, se ha demostrado la influencia de la estructura semántica en la resolución de los problemas. A la vista de cuatro niveles indicativos, podría formularse la hipótesis de que las estructuras semánticas se irían desarrollando progresivamente en el niño.
Es decir, que se adquiere la noción de cambio en primer lugar, la de combinación posteriormente y por último el concepto de comparación. Pero cuando los investigadores se han adentrado en este tema, han encontrado que ante un mismo tipo de problema, los niños emplean diversas estrategias de resolución, que un mismo niño cambia de estrategias frente a un problema con la edad, y así pues es necesario estudiar con mayor detalle que el tipo de estrategias infantiles empleadas en la resolución de los problemas de suma y resta y cuál es la relación entre estas estrategias y y la estructura semántica del problema. Gracias por su atención.